¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias. Creo que la verdad estoy súper contento por compartir este pase contigo. Así Yo que también. para Y mí es un espero gran que honor. quienes, yo también, y espero que quienes están escuchando, viendo esto, como material docente, puedan como aprender harto de este proceso, como de lo que conversamos antes de esta grabación, de este como concentrado. Porque para ti, para mí, es obvio que la escritura ecuatoriana contemporánea está en un buen momento, muy sano. Y de afuera, también para quienes estén viendo esto, una de las cosas que yo siempre digo y que me llama la atención mucho de Ecuador, ahí tú me dices si estás de acuerdo o no, es que hay como una concentración de oficina, como en edad, que en otros países tomaría 3 generaciones. Y ahí cito a Natura Futura, que entre Natura Futura, o sea, José Fernando Gómez de Natura Futura y los chicos del borde, yo creo que deben haber 15 años de diferencia de edad. Y sin embargo, son parte de esta especie como generación transversal, cruzada, que tienen mucha historia. Además que son oficinas que partieron muy jóvenes, quizás al borde, y aquí tú me puedes corregir, pero em, que surgían de la crisis, post-crisis financiera del 98-99 en Ecuador, que creo que está desanclada de la crisis asiática, sino que hace referencia a un proceso inflacionario, etcétera. Em, ¿Cómo ves tú, Jorge, lo que está pasando hoy en día en Ecuador? ¿Cómo lo podrías caracterizar para alguien que ni siquiera sabe dónde está Ecuador? Bueno, gracias por esa introducción, porque creo que ahí encierras y englobas mucho de lo que está pasando en Ecuador a nivel, no solamente arquitectónico, sino a nivel socioeconómico. Creo que no se puede contar lo que ocurre actualmente en Ecuador a nivel de arquitectura, arquitectura contemporánea, básicamente, si no se entiende el contexto en el cual están pasando las cosas. Mira, creo que hay que hacer primero hay que hacer, yo creo que dos referencias bibliográficas que son importantes, ¿no? Una, los dos ensayos que escribe para la red Fundamentos Ana María Brand, sobre el contexto de la arquitectura ecuatoriana, el surgimiento de una crisis, uno y dos. Y luego también yo haría referencia a los trabajos de investigación que ha realizado Florencio Conte, desde la arquitectura moderna y haciendo ciertos pronunciamientos sobre que creo que es también una antesala a lo que ocurre después a lo que ocurre después con la arquitectura actual. Y es una reseña creo que muy corta y creo que sí la puedo contar rápidamente. Primero, entender que eh, la arquitectura moderna en Ecuador tiene un surgimiento como desde los años 20 o 30, ¿no? Se dice que primero inicia con ciertas situaciones de fundaciones de escuelas entre Quito y Guayaquil, con grandes arquitectos que vienen desde el exterior de alguna forma no necesariamente a cambiar el paradigma de lo que pasaba en Ecuador en ese momento, pero sí de alguna forma a insertar ciertas ideas de la arquitectura moderna que hasta ese momento no existían en Ecuador. Recordemos que para esos años ocurre el gran incendio de Guayaquil y por lo menos hay una transición en la reconstrucción de ciertos edificios públicos y se comienzan a insertar cosas, ¿no? ¿Eso Eh, qué década fue, el incendio de Guayaquil? a ver, hay incendios de 1800, ya, 1890, pero luego continúa con sus rezagos en la ciudad a nivel de material, una ciudad Perfecto. no terminada de construir a medias hasta entrado los 20, los 10. Entonces, recordemos que de alguna forma en 1920 llega del extranjero, y aquí lo tenía anotado porque justamente lo estaba revisando hoy en la mañana para una investigación que estamos haciendo, es que la Escuela de Arquitectura en Quito se funda en los 40 y en el 29-28 ya inician la primera escuela de arquitectura en Guayaquil, que es la emblemática Universidad de Guayaquil de la Universidad Estatal de Guayaquil y en Quito la Universidad Central. Entonces, esto solamente para contarte que creo que sí hay una antesala para esto, ¿no? Que ya viene una implantación de ciertas, no quiero decir estilo, pero de un movimiento que no es necesariamente moderno, porque a nosotros nos cae un poquito después.
y vas a ver en otros libros como en los de Kenneth Frampton o pronunciamientos que hace el propio Lorenzo Comte sobre esta idea de mestizaje de la modernidad que ocurre acá, ¿no? Y de ahí paso muy rápidamente, yo creo que a los 40 o 30, 40, 30, 50, donde comienzan a salir, a surgir, digamos, los hijos de esta primera modernidad, como por ejemplo Barragán en Quito, Carcom, que era un arquitecto checo, si mal no recuerdo, y otros arquitectos más que dan clases en estas escuelas, sobre todo en Quito, y que comienza a surgir una raíz de todo esto, ¿no? Mucho más adelante, muy adelante, tal vez desde los 90, comienza ya, creo que, y con esto ya de alguna forma me apego a los escritos de Ana María, de Ana María, ¿no? Donde ella comienza a contar cómo surge esto, ¿no? Y comienzan a surgir figuras como José María Sáez, Handel Guayasamín, y de alguna forma esto se empata con eventos económicos del Ecuador, ¿no? Una crisis migratoria, una crisis que deja por fuera la intención de seguir construyendo edificios públicos grandes, con grandes economías, y a hacer edificios mínimos, no edificios mínimos, digo, de envergadura, desde una lógica, como lo dicen muchos de estos documentales, desde lo que hay, desde lo que existe, con poquito, y apegándose mucho a la idea de la arquitectura eh, más para la comunidad, para lo social, responder cosas rápidas de manera con pequeños artificios o operaciones arquitectónicas. Creo que eso, como un paneo, te digo, saltándome décadas y décadas, pero creo Muy que sí hay intenso. algo que viene un poquito más atrás, que no es solamente lo que describe Ana María de manera hermosa, yo creo, como para hablar acerca de la arquitectura contemporánea, pero creo que sí hay algo que ocurre antes, que le da surgimiento y unas bases bastante sólidas a lo que pasa hoy en día, ¿no? Hay que pensar en tres temas de uno. Primero, para quienes no son ecuatorianos, es para entender esta tensión que suele suceder en países donde la capital no es puerto y viceversa. Hace unos días conversaba con Verónica Rosero y Néstor Llorca, que son coautores de Pioneros de la Arquitectura Ecuatoriana. Y las cosas que ya descubren es que hasta los 70, si no me equivoco, hasta los 80, em, la gran mayoría de las mujeres arquitectas ecuatorianas, porque curiosamente en la historia de Ecuador las principales o las primeras mujeres arquitectas no son ecuatorianas, está marcado por Guayaquil. Y uno podría decir, bueno, categóricamente, creo que era 27-1, una cosa así loca. Y uno podría, hipersimplificando el ejemplo, lo que pasa en como la tensión Madrid-Barcelona, lo que pasa en Bogotá-Medellín, capital, puerto, obviamente Medellín tiene otra lógica, pero puerto fluvial. En Chile, Valparaíso y Santiago, que para quienes son chilenos, deberían saber que gran parte de los hitos industriales tecnológicos de Sudamérica o pasan por Buenos Aires o pasan por Valparaíso. Desde el primer telégrafo, primera instalación de electricidad, etcétera, pasan por puertos. Em, ¿Cómo, em, que eso podría entender de que, bueno, que Guayaquil pasa primero también porque va de la mano junto con cierto poder económico? Esto surge en Guayaquil y no en Loja o Ambato, en el interior, sino que pasa en un puerto. Em, También solemos asociar estos grandes movimientos, tú ya mencionaste algunos, con temas económicos. El movimiento moderno en Venezuela, estoy hipersimplificando, petróleo, uno asocia con eso. La gran escuela del movimiento moderno, claro, la revolución industrial postguerra o la revolución tecnológica. En Ecuador, ¿qué empuja ese movimiento? También pensando que los movimientos tuvieron épocas distintas y los 70 en Venezuela era muy distinto a lo que estaba pasando en los 60 en Chile, en los 70 en Brasil y también en Ecuador. ¿Qué es lo que empuja?
en este mapeo que tú hiciste muy completo y muy rápido también del siglo XX en Ecuador. Bueno, seguramente te he metido una respuesta como la estamos tratando de descubrir ahora mismo, conversando contigo, geopolítica, ¿no? Es decir, eh, 40, 30, 40, el cacao como principal producto del Ecuador, 50, 60, banano, camarón, y en los 70 el camarón súper despunta, pero eso como para contarte cómo es que económicamente posiblemente un puerto como el Guayaquil haya tenido este auge de, de arquitectos y arquitectas en una o dos décadas, ¿no? Eh, hay otra investigación que la lleva Claudia Peralta, arquitecta fallecida hace unos 5 años atrás. Ella hace una investigación de doctorado bastante completa donde habla algo así como la arquitectura de los Gran Cacao. Los Gran Cacao eran esta gente, o sea, familias que sus riquezas las habían adquirido gracias al cultivo de cacao. Pero estamos hablando eh, unas cuantas familias de la costa ecuatoriana, principalmente Guayaquil, que tenían muchísimo dinero y que tenían gran acceso a cosas del exterior. Y este acceso a cosas del exterior, inclusive, aparte de mandar a sus familiares a estudiar en el exterior, tenían la posibilidad de traer desde el exterior a arquitectos y arquitectas a hacer sus mansiones o casas o viviendas. Y esta es una historia que se cuenta igual desde los 20, 30, 40 posiblemente, teniendo en cuenta estos eventos económicos que ayudan de alguna forma a incentivar a la construcción de edificios o de nuevos edificios en el nivel, en el contexto de la costa, específicamente de Guayaquil. Creo que ahí hay una respuesta, digamos, más o menos clara, pero déjame darte otro dato más acerca de la Sí, Facultad de dale. Arquitectura. Mira, en, en el 94 se funda la Facultad de Arquitectura de la PUC. En el 64, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Guayaquil, escuela a la cual yo pertenezco, ¿no? En el 54, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. Estamos hablando también de que 20 o 30 años atrás ya se había fundado la Facultad de Arquitectura de la Universidad Estatal de Guayaquil. Entonces creo que también, aparte de tener una lógica geopolítica económica, también tiene una lógica sobre la fundación de las escuelas, que creo que todo esto, digamos, amalgamado, da respuesta a lo que tú dices. Mira, por eso es que existen arquitectas eh, de renombre o que surgieron durante esa época, ¿no? Estoy ahorita tratando de plantearte una hipótesis, pero creo que es válida en base a lo que hemos conversado. Sí. Eh, bueno, escuchaba este concepto de una antropóloga argentina, pensar para conversar. En realidad, Ujú, eso es como. También creo que estamos en un punto, o estar en un punto en Ecuador que todavía está, quizás de afuera está más claro, o al menos hay una idea más clara, o se vende más claro, no sé cómo lo quieran llamar, pero de lo que está pasando en Ecuador. Y al mismo tiempo, cuando vemos lo que viene de la arquitectura ecuatoriana, lo que plantea Ana María Durán, parece ser que hay un vacío atrás. Tú mencionaste, bueno, Milton Barragán, ícono, y hay unas figuras sueltas que yo todavía no sé cómo presentarlas. Porque claro, se dice esta cosa muy como familiarizante, jerárquica, de que José María Sáenz es quien básicamente como mentoriza a todas estas generaciones. Yo sé que a José María no le gusta ni atribuirse ese rol ni nada por el estilo, pero es muy común que uno empieza a trazar cosas muy básicas, dónde trabajó cada uno y llegan a él. Estoy pensando, por ejemplo, en Rama Studio, aquí me podrán corregir, pero quiero, no sé si fue Carolina Roas, que trabajaba con David Moreno con David Barragán y David Barragán con José María Sáenz en la misma oficina. Creo que estaban, de nuevo, sí. estaban muy apretados en edad, entonces era casi hacer la práctica con alguien que tenía 2 años más grande. Pero ahí me quedó un vacío. Está Handel Guayasamín también. Bueno, eh, este concepto lo escuché hace unos días, que Guayasamín son básicamente los Kennedy andinos, me encantó como concepto.
Entonces, claro, cuando uno piensa en cultura ecuatoriana, piensan en Guayasamín. Yo sé que para usted es un poco obvio, pero es como cuando hablan de Neruda y Mistral en Chile, como ya estamos aburridos de que lo mencionan, pero parecía ser que son figuras muy importantes. Eh, ¿Cómo tú podrías ordenar como esos saltos desde el movimiento humano a esta cosa que ya surge a fines del siglo? ¿Qué sucede? ¿Cómo podríamos armar juntos una hipótesis? Si es que aún no la tienes, quizás sí. Hasta Milton Barragán, Ovidio Wappenstein, bueno, Carcón por ahí, aunque es checo, es básicamente europeo. Creo que si nos fijamos así y somos como muy, digamos, drásticos, la obra más emblemática de ellos son edificios públicos. La obra que viene después son pequeñas casas que comienzan a sobrevivir, ¿no? Hay algunas de Ovidio, algunas de Handel, pero son edificios un poco más mínimos, que creo que en un momento dado no tienen muchísima representatividad. ¿Ya? En Ecuador, perdón, en Guayaquil pasa lo mismo, en Cuenca pasa igual. No te puedo decir lo mismo de Manta, porque creo que la historia económica de ellos es diferente. Y en Loja hay unas mínimas cosas que comienzan a ocurrir también, pero es edificios mínimos que no son públicos. Y en la historia de arquitectura, los edificios más importantes son edificios públicos de una época que se puede datar desde siempre, ¿no? Y ahora contemporáneamente ya ha cambiado alguna cosa, porque los edificios públicos privados ya terminan teniendo otro tipo de envergadura, pero los públicos en una gran época de arquitectura moderna y moderna son los más emblemáticos. Mm. Y hay pequeños edificios que ya comienzan a surgir, pero como manifiestos de la arquitectura, ¿no? Y en los libros se los describe así, ¿no? Alguien que quería decir algo sobre lo que pasaba en ese momento, hacía este edificio y cambiaba el contexto de ciertas cosas, sobre todo en lo posmoderno. Mira, me parece que esa puede ser una respuesta. Eh, no estoy seguro de que la ruptura sea nuevamente económica, porque la ruptura ocurre nuevamente en la década de los 90, finalizando los 90 cuando comienza a cambiar el paradigma y de nuevo lo describe muy bien Ana María Durán. Pero yo creo que siguen haciendo obra, pero la obra es diferente, es otro tipo de obra, ya no es el gran edificio público, es el edificio un poco más pequeño, en su mayoría más residencial que otra cosa, y pequeños proyectos más privados, ¿no? Por ejemplo, el edificio en el cual estoy ahora mismo, que es me parece que es de la década de los 50, es un edificio de René Bravo, construido totalmente en hormigón y es hermosa esta facultad, pero está muy poco datada y no lo digo yo, esto lo dice José María Montaner hace 8 años atrás que vino acá a dar clases del máster, dijo, y este edificio porque no lo conozco. Entonces creo que hay mucha obra privada que no surge, pero que es importante también y que es difícil datar y que muy pocos lo han hecho, ¿no? Mm. Así que creo que hay una conexión que desaparece, pero creo que me parece que es a nivel del tamaño de la obra que se hace. Pero Sí, igual es poco datada y es difícil de enlazar. sí, ahí creo que pienso en dos cosas. Primero, no me había fijado de algo tan sencillo como tú lo planteaste, que es la escala y quién paga. Claro, la obra contemporánea ecuatoriana es de pequeña escala. Quizá la excepción por volumen, por superficie construida, es Natura Futura, que tiene proyectos, me consta, de 900, 800 metros cuadrados. Sé que hay otras oficinas ambiente que se están empujando hacia ese lado, pero en sí, si uno empieza a nombrar proyectos, aquí no tengo tan presente, pero de Borde, La Cadena de Curiosidad, son privados y son pequeños. Al mismo tiempo, como algo que nos ha ayudado a desaprender y que veo ahora también, como tratamos de extrapolar la gran historia que han tenido los países más desarrollados en otros países. No en el sentido de copiar Mm, estilos, sino de tratar de encontrar los mismos hitos, como si fueran iguales. Como que eh, encontrar el copy-paste del movimiento humano y el postmodernismo, cuando en realidad tienen procesos distintos, etapas distintas y no tienen por qué tener esa relación. No todos los países simultáneamente después de la posguerra brillaron
pero sí hay, claro, al mismo tiempo no se puede pensar que como esto pasó en Ecuador, con la crisis inflacionaria de los 98-99, el resto de los países que vieron la crisis asiática hubo un boom, porque no tienen ninguna correlación. Em, También yo creo que para el contexto, tú mencionaste un par de ciudades y yo creo que una cosa que me sorprende siendo de un país eh, con estructura central, básicamente, y aquí no es para ti, Jorge, sino para quienes estén viendo, escuchando, em, países de administración federal, países centralizados. Federales, Brasil, Argentina, México, Colombia. Centralizados, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay. Claro, a veces tienen razón con la escala. Y al mismo tiempo, suele ser que la capital es la ciudad más poblada. En el caso de Ecuador, un país que es pequeño para la escala sudamericana, no mundial, con una población parecida a la chilena. Sin embargo, la capital, o sea, aquí corrígeme, pero entre Quito y Guayaquil, yo creo que no hace ni la mitad de la población del país. Y tú ya hablaste de Loja, hablaste de Cuenca, y parece ser que eso está más descentralizado. Eso sea bueno o malo es otra cosa, pero parece ser que esto era más descentralizada la discusión y para hablar de arquitectura ecuatoriana contemporánea hay que hablar de otras ciudades, que ya sabemos que Quito tiene el poder económico, perdón, político, Quito el económico con el puerto, qué rol juegan ciudades como Cuenca o Loja, y Manta también últimamente, en esa arquitectura o bien contemporánea o en algún momento de la historia en Ecuador. Mira, a ver, obviamente el tamaño de las ciudades importa y su población, ¿no? Me parece que entre Quito y Guayaquil capaz que hay como 1 o 1,5 de habitantes de diferencia, ¿no? Guayaquil un poco más grande, Guayaquil es más extenso a nivel de territorio con todas sus conurbaciones alrededor. En Quito lo encierra la cordillera y el sistema vial y por ahí están pasando algunas cosas también alrededor de Quito que finalmente son conurbaciones, pero en Guayaquil es mucho más como conectado y extenso, ¿no? En Quito es un poco más difícil, diferente la conexión, solamente para pronunciar esto a nivel como geográfico. ¿Qué pasa en ciudades como Manta? Yo también nombraría Machala por ahí, por un lado, por ciertas situaciones que están pasando allá. Nombraría, obviamente, Cuenca y Loja. Yo creo que lo que pasa en Cuenca, poniendo una especie como no sé si de niveles o como haciendo, digamos, quién tiene más arquitectura o quién tiene más arquitectos, creo que Cuenca, inclusive, me parece a mí, y esto solamente refiriéndome a los concursos y premios de arquitectura, tiene mucha más arquitectura que Guayaquil y por ende mucho más arquitectos que han ganado premios. Loja tiene un poquito menos, o sea, para ser súper objetivo, es decir, a ver, ¿cómo sabemos si tratamos de poner una especie de balance entre todos estos territorios, quién tiene más cosas y quién está haciendo más arquitectura que otra? A ver, si es por premios y representatividad, podríamos decir que estamos como entre Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja, poquito menos Manabí, mucho más atrás Machala, y creo que muy atrás por ponerla en un lugar, ¿no? Porque esta parte está a 2 o 3 horas de Guayaquil. Entonces, eh, me- creo que también hay que señalar una cosa más. Creo que lo que ocurre también a nivel arquitectónico en el Ecuador también es muestra de lo que ocurre, del papel que representan los eventos de arquitectura. O sea, ya llevamos, creo que, no sé, me parece que la Bienal tiene ya, no sé, creo que 20 ediciones será. Están como desde el 78 perdón, 78 haciendo bienales de manera continua cortadas por un año por la pandemia, pero han estado continuamente en bienales y en un registro muy rápido en las últimas 3 bienales o 5 bienales, la representación de Ecuador en la bienal ha ido por encima con Quito, Cuenca y muy abajo Guayaquil. Así que creo que sí hay un papel súper importante e interesante. Aparte de eso, la comunicación en arquitectura ha sido súper
juega también un rol súper importante y ahí podemos poner en comunicación arquitectónica solamente a nivel visual y fotografías lo que ocurre con Alberto Andrade, con Bicubic, y hay otro, otro arquitecto más que está haciendo fotografías, que me parece que él es chileno y que está basado en Cuenca, si mal no recuerdo. Me olvido ahorita mismo Em, el nombre, perdóname creo por esto, que, está mal que me olvide. creo que es Nicolás Proboste. Nicolás Proboste, sí. Así que creo que hay una cuestión en la cual también la arquitectura ecuatoriana es conocida porque hay una muy buena comunicación de lo que está pasando a nivel arquitectónico. Así que para mí lo que ocurre en Ecuador, y con esto es lo que vuelvo a tu pregunta inicial, lo que ocurre en Ecuador es producto de unos eventos de arquitectura muy organizados y continuos, producto sí perdón, eventos de arquitectura, la comunicación de arquitectura y por un evento económico catastrófico hace 20, 25 años atrás, 16 años atrás, que hizo que de alguna forma sea el germen para producir lo que ahora está pasando contemporáneamente. ¿Qué describe Ana María Durán según tú, o qué ve ella de lo que sucede en Ecuador post-crisis del año 98-99? Pensando que, como tú advertiste, esa gran obra pública desaparece y los ejemplos más recientes son obra privada y pequeña escala, trabajo con la comunidad. Mira, me parece que ella ve algo o sea, es como una especie primero es una arquitecta, una muy buena arquitecta, teórica, académica, eh, de grandes proyectos de arquitectura, grandes, te hablo de proyectos grandes en envergadura, ¿no? Material. Eh, ella sale del país yo creo que tal vez un poco antes de que escriba eso, yo creo, comienza a ver algunas cosas que ya estaban ocurriendo y que no estaban escritas ni descritas, ¿no? Algo que ocurría porque habían obras que estaban saliendo y que tenían otra factura que era totalmente diferente, ¿no? Que comienza por primero, y ella lo dice, el trabajo sobre el material, esta eh, digamos, inversión. No, no, creo que está mal esa palabra. Puede ser subversión. Y que en un momento dado se describe bastante bien este documental, hacer mucho con poco. En una parte, uno de los arquitectos, no me preguntes el nombre porque lo tengo no recuerdo claramente el nombre, él dice algo que es importante, ¿no? Él dice, mira, lo que ocurre es que de alguna forma hemos estado invirtiendo muchísimo en materiales y lo que trataban de hacer ahora, o por lo menos trataban de hacer notar en ese documental, con la arquitectura que hace este arquitecto, es que invertir más en la mano de obra. Entonces, ya no es el material gran lujo, sino el trabajo sobre el artesano y la mano de obra muy fina, la que finalmente representa el lujo sobre todo, ¿no? Entonces creo que ella pone sobre la mesa eso, esa subversión de la forma en cómo se hacía arquitectura materialmente, descubriendo nuevas texturas, no, ni siquiera descubriendo, mejor dicho, aclarando nuevamente las reglas del juego de una forma de hacer arquitectura con sistemas constructivos tradicionales, ancestrales. Entonces comienza claramente el trabajo sobre la tierra, el trabajo sobre la quincha, el bahareque, el trabajo sobre materiales que respiran un poco más sobre el contexto. Así que creo que ella se da cuenta de eso y, y me parece que ahí con eso, con lo que ella escribe, causa como de nuevo ese vistazo a eso y ponerle mucho más ojo. Creo que pasaba en el Ecuador, pero como cuando uno está desde dentro, las cosas van ocurriendo paulatinamente y no se da cuenta de los grandes cambios, solamente se dan cuenta desde afuera. Y eso es lo que hace nuevamente, creo que pone las reglas sobre la mesa de algo que no sabíamos que estaba pasando al interior, ¿no? Y me parece que eso
comienza a ocurrir también en otros países, comienza a pasar, creo que comienza a ocurrir en México, comienza a ocurrir en Colombia, en Perú, con algunos casos puntuales de estudio de arquitectura, ocurre muchísimo en Chile, Uruguay, perdón, sí, Uruguay, un poco menos en Argentina, y que dura casi unos 10 años en el cual todo el mundo conversa y casi comienzan a hacerse cosas muy parecidas, ¿no? Y que algunos países o algunos estudios que continúan con esas reglas del juego se localizan, se siguen localizando o mejor dicho, perduran en Ecuador hasta el presente, perduran todavía en México, me parece. Yo creo que, mejor dicho, no me parece así. Argentina comienza a hacer otras cosas y Chile creo que también está todavía despegándose de eso, ¿no? No porque sea malo o bueno, creo que es algo que tiene que ocurrir y eso le da diversidad justamente a las reglas del juego y que es un poco la evolución rápida de lo que ocurre. Es decir, cambios que antes ocurrían en 50 años, 60 años, 30 años, ahorita ocurren en 20 años y ha sido súper interesante. Y por eso creo que nuestra generación se da cuenta de eso, ¿no? Y esto, mira, para no alargar la respuesta, eh, ya lo decía Charles Jens, luego en un escrito también muy interesante y más contemporáneo, le dice también Alejandro Sadra Polo, en este pequeño artículo que se llama Mundos, me parece, o El mundo lleno de vacíos, y él dice algo que es muy interesante. Él dice algo así como, mira, aquí donde hay estos huecos, en esa especie de mapa, como una pequeña círculo con unas manchas de colores que él hace, ahí es algo donde no está ocurriendo nada y es un nicho donde cosas pueden ocurrir nuevas. Así que me parece que esos nichos se están llenando. Te digo, no porque sea malo, lo bueno, lo uno, lo otro, o bueno, sino que creo que son cosas que van ocurriendo de manera orgánica y seguramente tienen que ver con eventos económicos, ¿no? Pero Mm. están pasando y es muy bueno que ocurran en tan poco tiempo, yo creo. Sí, creo que ahí, para marcar un par de hitos, lo que tú estás diciendo, uno, yo recuerdo el artículo de Ana María Durán, que Ardeli lo republica en 2015, pero no sé si el Ujú. artículo es de esa época o un poco antes, 2012, 2013. En 2016, Alejandro Lavena, bueno, gana el Pritzker, pero es también el director de la Bienal de Venecia. Y al borde se convierte en la primera oficina ecuatoriana en ser parte de la exhibición internacional. Y al año siguiente, Mm. 2017, se inaugura, o se estrena, perdón, el documental de Hacer Mucho con Poco. ¿Qué tienen en común? Que son visiones externas. Si bien Ana María Durán es ecuatoriana, me da la impresión que desde entonces ya estaba viviendo fuera de Ecuador, en Estados Unidos. Sí. Eso por un lado. Y lo otro, creo que, bueno, Internet, obviamente, sé que nos parece un poco obvio, pero em, el Internet lo que hace es descentraliza la producción de contenido. No quiero usar el concepto democrático porque está muy manoseado y se confunde con lo masivo. O masificar y democratizar no es lo mismo. Entonces, claro, esa hambre por saber qué estaba pasando el resto lo lleva a Internet. No es casualidad que también surja de Chile, el caso de Daily, un país que también siempre necesitaba información, quería saber qué estaba pasando afuera y que pudo llenar ese vacío junto con otros sitios de esa visión, esa mirada más allá institucional europea, estadounidense y esas instituciones como el Croquis que nos decían, bueno, básicamente esta es la arquitectura y el resto está vacío. Y lo otro es que también me calza que quizás ese éxito, no sé si éxito, pero esa visibilidad que toma la arquitectura ecuatoriana coincide precisamente con un desconocimiento de qué era Ecuador. Y por eso tampoco me parece casualidad que a mí, de los últimos 15 20 años, lo más atractivo que he visto en la arquitectura latinoamericana está en Ecuador y Paraguay, países que como en el cotidiano uno no sabía bien qué eran. Estoy hablando desde el estereotipo, el prejuicio o la idea rápida. Si yo te digo México, se te ocurren cinco o seis cosas. Brasil, Argentina te va a pasar lo mismo. Pero pasaba que con Ecuador y Paraguay no. Y por algún lado, la arquitectura
obviamente esto es de nicho. Yo dudo que si le pregunto a alguien en la calle por arquitectura ecuatoriana me va a decir cosas, pero al menos en la disciplina, que es lo que nos convoca, sí, o sea, lo llenó. Y también viene donde, bueno, uno podrá decir que esto es porque, bueno, carencia de cosas, ausencia, búsqueda, lo que sea, pero claramente lo que estamos viendo en estos dos países dice mucho de o aclara mucho esas dudas que teníamos respecto a cómo abordarlo. Quizás porque son respuestas más genuinas que adaptaciones del movimiento humano, que ya las sabemos de memoria, lo que pasó en Chile, en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Y al mismo tiempo, em, la pregunta es qué está pasando en el resto de Latinoamérica con la arquitectura actual. Em, que no es lo mismo, y aquí hago la diferencia entre arquitectos y arquitectos conocidos que una idea de arquitectura conocida. Porque ya, en Ecuador, de nuevo, que es el caso que nos convoca, puedo decir al borde, puedo decir que hay una curiosidad, rama, lo que sea, pero más grande que eso. Y es distinto a Torino de esta, que parte de una época, lo que sé yo, pero tiende como como si fuera cosa excepcional, como si no fuera parte de nada, que esto todo era campo y que llegan estas personas y que son, de no, esta búsqueda muy del siglo XX, de buscar como padres y madres de los hechos, del artista, del genio incomprendido, como, pero nunca son parte de algo más, siempre son como pródigos, como Albert Einstein, como que no responden en un contexto, sino que son excepcionales simplemente. Mira, déjame comentarte algo, algo que es muy importante y creo que ayuda muchísimo a la cultura ecuatoriana es que, primero, la mayoría de grupos que están haciendo arquitectura son grupos, justamente, que es arquitectura colaborativa. Y son arquitectos que se conocieron en una época o que se juntaron después o que se juntan por una hora determinada y salen. O sea, muchas colaboraciones que hicieron algunos son con Handel, José María, por ahí Calero colabora con Daniel y eso, ¿no? Y luego en Cuenca, José Espinosa colabora me olvidé ahora, el arquitecto es muy joven todavía, apellido Belli, si mal no recuerdo, y comienzan a hacer cosas y son cosas muy buenas. Creo que hay una situación en la cual ya esto de que el arquitecto trabaja de manera aislada, que creo que si hay un equipo interdisciplinar trabajando con él, ha resultado acá con esta nueva corriente de arquitectura haciendo colaboraciones. Creo que pero eso también es algo que de notar y se ve claramente que ocurre. Luego, el papel de la mujer en las oficinas de arquitectura, creo que está mucho más equilibrado que en otras oficinas, y eso es clarísimo en los premios, clarísimo en los eventos de arquitectura, donde tú ves de repente en estas colaboraciones hay dos mujeres, un hombre. Creo que eso también es algo que hay que poner sobre la mesa y que a veces se nos pasa por alto, pero me parece que contemporáneamente y el discurso también va por ahí. Claro, a mí me pasa que eh, una de las dudas que había en esa época, estoy pensando hace 8 o 10 años, era cuando eran, no promesas, pero estaban creciendo, era qué iba a pasar cuando le lleguen encargos grandes, cómo van a aceptar la escala, porque es distinto a un proyecto de 100 de 80 a 1000 como una escala esa técnica. Sí. Pero sin embargo, la mayoría de ellos siguió con más proyectos de gestión, escalando su forma, pero no lo hemos visto haciendo edificio un rascacielos, probablemente porque tampoco les interesa. Eh, y para así cerrar, cuando se estrena Hacer Mucho con Poco, en Ambato, 2017, yo estaba en el estreno y estaba al borde, y estaba Freddy Massad, crítico de arquitectura argentino radicado en España, y unos comentarios que él hace es como, ¿qué me importa a mí cómo se distribuye el almuerzo en el borde? Y que era un punto válido, pero que hace referencia también a que esta generación, sobre todo la ecuatoriana, y aquí dime tú qué piensas, pero es una generación que tiene narrativa y una forma de filosofía, porque no es que esta gente, por más que trayectoria tenga, no es que hoy día vivan en palacios. O sea, hay una visión de vida, una ética que es distinta y que tiene sus costos también, y que uno a los 20 la puede tener, pero mantener a los 40 es más difícil. Pero Frei Mason era muy crítico de esa narrativa. Y que hoy día lo vemos de vez en cuando esa discusión, por ejemplo, con mujeres de arquitectura y otros temas más de, bueno, pero eso no es arquitectura.
Y ahí esto de la narrativa de cómo vivían, que es algo que se muestra mucho en esa película, era algo que entraba a discusión, como, bueno, pero eso no me hace el edificio mejor o peor. Ujú. Mira, re- recuerda que en 50, 60, 70, si se rompe un poco luego, que esto creo que tal vez con las novelas de arquitectura, es que existían los grandes libros e enciclopedias, ¿no? Arquitectos que se lanzaban el libro inmenso donde quería marcar todo. O sea, hace poco veía aquí un libro que era como la historia arquitectónica moderna, agricultura, ingeniería de Guayaquil. O sea, un libro que venía, que era interminable, infumable, y que ese discurso seguido en cómo ve la ciudad, en el territorio, en el crecimiento de las ciudades, la respuesta hacia la crisis global, ecológica, económica, tiene que ver con la sociedad. Entonces creo que en un punto, tras los discursos de planificación urbana, territorial, creo que sí se mezcla muchísimo el discurso del evento arquitectónico, del hacer espacio, arquitectura, con lo sociológico, ¿no? Así que creo que ahí hay una, solamente por poner un margen nada más a lo que voy a decir después. Que luego esto a mucha menor escala, a una cuestión mucho más ínfima en cómo vives tú, en cómo haces arquitectura, es coherente estos arquitectos y como dice Freddy Mazar, que la vez pasada compartí también algo con él, que eso no es arquitectura, sino finalmente es lo que representa y lo que se materializa. Esta creo que es la discusión de toda la vida entre lo que es teoría y es práctica, ¿no? Es como el símil este que alguna vez hace Tafuri entre la cimbra y el arco. O sea, la cimbra es lo que conforma el arco que al final se desencofra, se saca y se bota y queda el arco nada más. Así que ambos son válidos. Más bien, yo creo que de lo que ocurre ahora mismo entre estos colectivos y cómo se hace arquitectura en Ecuador, habla mucho de la coherencia entre el discurso y lo que luego presentas de manera material. ¿Qué es más importante lo uno o lo otro? Creo que es parte de la narrativa, ¿no? Creo que es parte de lo que está pasando y que algunos arquitectos han sabido contar muy bien y es su asta de batalla todo el tiempo, ¿no? O sea, desde decir que mi arquitectura es viva porque están los árboles creciendo con ella en los postes, hasta decir que yo no quiero que mi proyecto se convierta en una ruina arquitectónica, sino que tengan que vivir hasta cuando tengan que vivir y simplemente desaparezcan. Entonces, eh, es entendible por el discurso, es coherente, pero esta no quiere decir que tampoco tenga validez. Así que creo que tiene sus puntos de vista donde lo quieras ver. Y aparte de eso, me parece que cuando lo hablas de esa forma, lo entiende no solamente el arquitecto de nicho o de culto, sino también lo entienden las personas a las cuales puedes irles a enunciar todos estos conocimientos de manera muy común, ¿no? De manera muy desde el suelo, aterrizadas. Así que creo que son válidos, pero para mí es necesario reverlas en unos 15 o 20 años más.